¿Ustedes saben la diferencia entre ser agresivo y ser violento? ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Vamos a empezar por la base de todo esto, porque si no, no vamos a entender de qué estamos hablando. Entre ¿Alguien sabe? agresivo, el que es agresivo es violento. No, es diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso tenemos que saber la diferencia. Pero bueno, arriesguen, si no, digan algo. Agresivo y violento iguales no son, son totalmente diferentes. Ahí ya empezamos a descular un poco los conceptos de cómo, pues tenemos que entender contra qué estamos peleando, ¿no? O sea, tenemos que entender que cada cosa para poder separarla y saber cómo atacar una cosa y cómo atacar la otra, o sea, para evitar todo esto. Bueno, si nadie sabe, les comento. Eh, Agresivo es algo cuando uno no lo hace es por instinto. Cuando uno no lo hace, digamos, a sabiendas. ¿Eh? Y violento es cuando uno hace las cosas sabiendo lo que está haciendo, sabiendo el daño que está haciendo. Ahí está la gran diferencia. O sea, agresivo es un animal, ¿no? Agresivo es un animal que ataca sin saber realmente que lo hace por una cuestión de necesidad. Y violento es aquel que cuando golpea sabe que está haciendo un daño, ¿no? Que es propio del ser humano. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, Ujú. ahí tienen bien la diferencia. Bueno, vamos a empezar. Para llegar al tema de agresión y violencia, vamos a pasar por el tema de los instintos, porque algunos no entienden por qué tienen todo esto adentro. Bueno, esto es algo natural, es algo normal. Eh, Ahí yo en el canal bueno, tengo el tema de los instintos humanos. Ahí lo pueden ver en detalle qué son los instintos. Pero los Hereditario. instintos, claro, es biológicamente hereditario. O sea, todas las personas tienen instintos adentro de cada uno. Es común a todas las especies. O sea, todas las especies tienen estos instintos. Todas. O sea un mono, sea una cebra, sea un hombre, todos tienen estos instintos. Posee una finalidad adaptiva, claro, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, le puso, por ejemplo, el poder alimentarse. O sea, para poder alimentarse tenía que tener hambre, o sea, el instinto del hambre, la necesidad de comer, porque si no la persona se moriría, no sabría cuándo tendría hambre y cuándo no. Si uno estuvo en el huerto del Edén, o sea, cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, Dios le dio también la capacidad de adaptarse a esos lugares, porque también tiene que tener sed, también tiene que tener preservación de la vida, tiene que tener bueno, el cuidarse, cuidar a los demás, bueno, todo eso está dentro de cada ser humano. La necesidad de Dios, que es una impronta muy, uno hoy dijeron una palabra muy fuerte que fue adictivo a Dios. ¿Qué significa ser adictivo a Dios? Dios puso una impronta en el ser humano que era que todo ser humano debía buscarlo a Él. O sea, todo ser humano tenía que buscarlo a Él. Dios bajaba todas las tardes y hablaba con Adán. Eh, Después que el hombre, o sea, la mujer desobedece a Dios, eso significa el pecado, cuando la mujer peca y desobedece a Dios, también Adán peca y desobedece a Dios, o sea, eso es pecado, desobediencia a Dios. Comeréis de todo árbol del fruto que está en el huerto, o sea, de todo árbol podéis comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no podéis comer. Bueno, ¿qué hicieron? Comieron de ese árbol. Al pecar, esos instintos se empiezan a tergiversar, se empiezan a deformar todo eso que estaba encausado con respecto hacia Dios, para que el hombre busque a Dios, eso se empieza a perder, se empieza a torcer. Esa es la definición exacta, se tuerce, se pervierte, se pudre. Y cuando pasa esto, ya el hombre no buscaba a Dios, por eso se esconde de Dios cada vez que Dios bajaba a la tardecita a hablar con Adán, Dios se esconde. Y entonces le dice, ¿dónde estás, Adán? Y bueno, porque estuve desnudo, o sea, me hallé desnudo y por eso me escondí. Y entonces Dios entendió que había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí empieza la deformación de los instintos del hombre. ¿En qué se transforma esto? Bueno, se transforma en vicios. Las personas empiezan a comer desmedidamente, empiezan a tener problemas, empiezan a crear religiones, porque empiezan a hacer ritualismo, empiezan
personas que se empiezan a operar constantemente porque se ven mal, no están nunca conformes. Bueno, todo eso es producto de los instintos que están torcidos, depravados, desvariados. ¿Eh? Pero los instintos iniciales que Dios nos puso a nosotros es para adaptarnos a este mundo. O sea, era todo bueno, porque Dios vio que era bueno, y después el hombre lo transformó en algo torcido, en algo que ya no era tan bueno. Ahora había que encauzarlo. Por eso después manda a Jesucristo, y ustedes habrán visto en un montón de lugares que la reconciliación con el Señor nos vuelve a regenerar. Por eso dice volver a crear, nos vuelve a hacer de la forma que éramos antes. ¿Y qué pasa cuando somos de la forma como éramos antes? Bueno, necesitamos a Dios en una forma adictiva, ¿no? Que ustedes dijeron la palabra. Cuando uno tiene esa sed de Dios es porque vuelve a tener sus instintos, vuelve a tener todo en orden como lo tenía en un principio, el hombre, como lo tenía Adán. Así que de esa manera entendemos que esos instintos estaban puestos por Dios para una cosa buena, el hombre lo deformó y ahora Cristo los volvió a encauzar para que nosotros volvamos a tener esos instintos ordenados. Por eso el hombre en Dios no tiene vicios, busca siempre el equilibrio, busca, bueno, ser transformado, busca una nueva naturaleza. La vieja naturaleza ya la dejamos y ya tenemos una nueva naturaleza. Bueno, todo eso significa eso, que volvimos a ser regenerados, o sea, reconciliados y vueltos digamos, a ser nuevas criaturas. Eso es lo que significa todo esto. Muy bien. Las conductas son animales presentes en el hombre, lo podemos ver en 1 Corintios 2.14, en la revisión de Reina Valera 1909 está más claro que en la actual. Alguien si puede leer 1 Corintios 2.14 y yo les voy a dar la versión de 1909 para que vean la diferencia. Son conductas animales, dice, presentes en el hombre. A ver si es verdad. Vamos a ver si lo que estamos diciendo es real. O sea, esto lleva mucho tiempo de estudio, no se crean que sale así porque sí, ¿no? O sea, esto lleva mucho tiempo de poder estar analizando los textos. 1 Corintios 2.14. Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Correcto. En la versión de 1909 dice, mas el hombre animal, así dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ahí usa la palabra exacta, que somos animales de alguna forma, ahora regenerados por el Señor. O sea, ahora ya no somos animales así como un animal, sino que ahora tenemos un espíritu encauzado, que a su vez tenemos la ayuda también del Espíritu Santo. Tenemos a Dios de nuestro lado, a Cristo de nuestro lado, y el Espíritu Santo el Espíritu Santo guía a nuestro espíritu, ¿no? Así dice la palabra, guía a nuestro espíritu. Recién leyeron Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Ahí está la conciencia de lo que uno toma y lo encausa hacia Dios. Ahí en Romanos 12, 1, 2, si quieren lo podemos volver a leer, alguien lo va buscando, en Romanos 12, 1, 2 habla de esta nueva regeneración que tenemos, y dice, son complejos en su carácter, porque reaccionamos, o sea, es biológicamente hereditario, lo tenemos ahí adentro, los instintos los tenemos, reaccionamos. ¿Cómo nos damos cuenta que reaccionamos? Bueno, cuando usted, por ejemplo, lo van a atacar, ¿qué hace usted? Se defiende, ¿verdad? O sea, es el instinto de preservación, o sea, usted automáticamente se defiende. Cuando por ejemplo, le va a pasar alguna cosa, usted huye, ¿no? O sea, usted se escapa, sale corriendo. Es instintivo todo esto, no es que lo hacemos porque sí. Yo el otro día les contaba que teníamos unos amigos peruanos y cuando pasó, estábamos comiendo en un lugar que era un restaurante muy importante ahí en Avenida Corrientes, empezó el temblor, o sea, estos amigos peruanos salieron corriendo. ¿Qué pasaba? Era el subte que pasaba por debajo de la avenida Corrientes. Cuando sintió el temblor, automáticamente saltaron de la silla y salieron corriendo. Claro, es instintivo. Nosotros, como estamos acostumbrados al subte, nos quedamos quietos comiendo.
después nos reíamos porque decíamos, le vamos a comer su comida también, ¿no? Pero fíjense que ellos reaccionaron, porque instintivamente se vieron amenazados de que iba a ocurrir un terremoto. O sea, es instintivo esto, no se puede prácticamente dominar. Nosotros como cristianos tenemos el filtro de la razón, tenemos una formación cultural, civilizada, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Señor, que fue lo que les dije antes. Todos tenemos una formación cultural, algo que civilizadamente hemos podido, a través de distintas culturas y a través de la enseñanza de la palabra y bueno, de todo lo que hemos sido formados, hemos tomado la forma ahora del Señor y ahora somos una persona que puede inclusive sujetar el Espíritu, no el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu. Cuando usted le agarra alguna reacción de estas, lo puede sujetar. Se enoja y se enoja mucho menos, ¿no? Siempre decía el pastor Reyes, nunca es bueno ver a un cristiano enojado, porque no se enoja nunca, ¿no? Pero cuando se enoja, se salen todos corriendo, ¿no? Bueno, es un poco eso. El instinto cuando se ve amenazado, reacciona. ¿Alguien tiene Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, fíjense todo lo que dice ese versículo, que es prácticamente todo esto. O sea, antes éramos criaturas que eran como animales, por eso leímos en 1 Corintios 2:14, leímos, el hombre animal no puede entender las cosas espirituales, y acá en Romanos 12, 1 y 2 dice justamente, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está el filtro que tenemos en nuestra vida, la razón, el Espíritu Santo, el Espíritu que guía nuestro espíritu. Y ya no reaccionamos como antes, por eso no reaccionamos como antes. Por eso tenemos esta sed de Dios, porque ahora nuestros instintos, que en un origen los teníamos deformados de alguna forma, ahora han sido encauzados otra vez. ¿Entiende esto? Esto es para entender de dónde proviene la agresión y la violencia. Aquella persona que no tiene todo esto, imagínense que es totalmente agresivo y violento. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. A ver. Los instintos humanos son el de conservación, lo tiene en Génesis 2, 16, 17. ¿No? Entonces, instintos humanos, los que tenemos, según la Biblia, principales son 5. Después hay unos cuantos más, que si quieren, después lo pueden ver en los videos ahí de mi canal, o si quieren un día los vemos aparte, pero ahora lo que estamos apuntando es para la agresión y la violencia, a ver de dónde sale, ¿no? ¿Por qué tenemos esto, o por qué el ser humano tiene esto? Estos son los 5 más importantes. El de conservación lo tiene en Génesis 2, 16, 17. Vayan buscándolo, ¿no? Vayan buscando ahí los versículos. El de adquisición. ¿Qué es adquisición? Usted dirá, bueno, ¿qué es la adquisición? Bueno, adquisición es cuando usted dice, podéis comer de todo fruto, digamos, de los árboles, de todo lo que está a disposición, lo podemos tomar, lo podemos agarrar, lo podemos comer, lo podemos adquirir, no solo el fruto, sino la vivienda, la necesidad de vestirnos, la posesión de una mujer, bueno, todo lo que se necesite para el hombre, ¿no? Igual la mujer sería para el hombre. Todo lo que necesitemos de este mundo lo podemos adquirir. Después está la alimentación, tenemos hambre, instinto de hambre, cuando usted tiene hambre va y come. El de reproducción, que es la parte sexual, o sea, eso también está impuesta por Dios. Y de dominación. ¿Qué significa dominación? Bueno, cuando el hombre le dice que se enseñoree sobre los animales, porque si no tendríamos de gobierno, bueno, una ballena, aquello, por ejemplo. Pero no, el hombre está por encima de todos los seres creados. ¿Se entiende? Muy bien, a ver, leamos de a uno. Génesis 2:16, a ver. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Correcto. Ahí, claro, se está refiriendo, muchachos, si comen de este árbol se van a morir. O sea, la conservación. O sea, fíjense la necedad del hombre que igual comió del árbol, ¿no? Porque fue engañado por la serpiente, pero comió igual. ¿Y qué pasó? Se murió espiritualmente, justamente ese fue el problema. Si hubiera comido del árbol de la vida, hubiéramos estado muertos para siempre, o sea, hubiéramos estado condenados por siempre. Por eso después Dios pone ahí un querubín, ahí con, ¿no? 2 espadas era, bueno, y la pone ahí para que el hombre no llegue al el otro árbol, porque si no, no teníamos forma de salir de esa situación. Pero acá les dijo, no coman de ese árbol porque se van a morir. Bueno, y así fue. El hombre muere espiritualmente y después tuvo que ser, hoy en día, bueno, Cristo muere en lugar nuestro y por eso tenemos vida y vida eterna. Amén.